¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. Hoy está con nosotros Ernesto Pérez Chavela. Él estudió la carrera de matemático aquí en nuestra facultad. Ingresó en el año de 1975. Yo me acuerdo bien porque pues, es de la misma generación de Rosa María. Y me acuerdo, bueno, pues porque fue mi alumno en los cursos de cálculo. Harto gusto decirlo. No solo estaba en la generación de Rosa María, sino era parte de un mismo grupo de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba por ahí también Julieta Verdugo, puros matemáticos actuales, María Eugenia Guzmán, ¿quién más estaba ahí? Enrique Vega, que está en la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Hernández. ¿Quién más andaba por allá? No me acuerdo. Grupo de trabajo. Bueno, Ernesto, después de que terminó la carrera aquí en la facultad, hizo la maestría, después hizo el doctorado en la UAM, donde trabaja actualmente. Luego se fue a hacer un postdoctorado a la West, que es Northwestern University, con un personaje que creo que es un personaje muy interesante, es Donald Sari, porque no solo es un buenazo en todas las cuestiones de mecánica celeste, sino, cosa curiosa, además de que trabaja en esas áreas, trabaja en áreas aparentemente muy distantes, como todo esto lo que tiene que ver con las matemáticas en ciencias sociales. Él ha sido invitado acá por el grupo de Economía Matemática y ha dado algunas conferencias tratando de mostrar que este axioma de todo el credo neoliberal en boga actual, de que el mercado se autorregula en el capitalismo, desde el punto de vista matemático es insostenible. Y es un cuestionamiento interesante a toda esta teorización que presenta el capitalismo como un mal inevitable, ¿no? En fin, creo que algo me contaban también que tenía trabajo sobre cuestiones de teoría de votaciones. Sí. Sari, ¿no? Después un poco más. Bueno, Ernesto tiene un buen de años trabajando en ecuaciones diferenciales y en mecánica celeste. Tiene varios trabajos publicados en esas áreas. Actualmente es jefe del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa y pues personalmente les podría decir que es de esos compañeros que le dejan a uno un muy buen sabor para toda la vida, por su amistad, por su fraternidad. En particular tengo muy registrado un viaje que hicimos todos juntos a Chiapas, que a lo mejor no quiere que recuerde detalles, pero en fin, bienvenido Ernesto y muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias por la invitación. Por supuesto que guardo mucho los viajes, enseñan, ilustran muchas cosas particulares, ¿no? Siempre es un honor para mí regresar a la Facultad de Ciencias, mi alma mater. Yo, como decía Javier, pasé varios años aquí en la facultad y bueno, ahora estoy en UAM Iztapalapa, ¿no? Efectivamente, Don Sari, su principal teoría es sobre cuestión de votaciones. Él lo que hace es, le mete una teoría geométrica a las cuestiones de las votaciones y entonces lo que él demuestra es que, digamos, en una forma muy simple, es que si tú tienes 3 candidatos y hay una elección con 3 candidatos, siempre los puedes manejar de alguna manera para hacer ganar al que tú quieras. Y es un resultado teórico que él tiene, ¿no? Bueno, ha publicado varios libros, entonces es interesante. Cuando vino aquí a la Facultad de Ciencias, vino a hablar de este tipo de cuestiones y él quiere mucho México, ¿no? Entonces, de vez en vez anda por acá. Bien,
Entonces, como decía Javier, me invitó, voy a hacer una plática muy sencilla, no me voy a ir muy lejos. A lo mejor les platique alguna idea, pero sin entrar mucho en detalle. Lo que quiero es más o menos que veamos qué es lo que un grupo de personas estamos trabajando aquí en México y cuáles son las herramientas que usamos esencialmente, ¿no? Que muchas de ellas, ustedes son alumnos de cálculo, entonces el cálculo fue un papel bien importante, ¿no? Entonces, la mecánica celeste. ¿Qué es la mecánica celeste? La mecánica celeste esencialmente nace en forma, digamos, formal a partir de Newton, pero hace más de 300 años. Newton saca los Principia, viene todo el tratado de ecuaciones diferenciales y a partir de ahí empiezan a formalizar cosas que los antiguos, o sea, desde tiempos ancestrales, ya estaban preocupados, que es esencialmente ver cómo se están moviendo los cuerpos en el espacio. Entonces, ya con Newton y con todas estas leyes, se pone las ecuaciones, entonces habría que estudiar esto desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, yo voy a partir de Newton hacia acá, que es donde tiene juega un papel fundamental el cálculo. Entonces, ¿qué es? Para no cansarlos, yo le decía a Javier que es mejor irnos más despacio y si no tienen algo, por favor, lo discutimos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Nosotros vivimos en un espacio. Esto, obviamente, el ejemplo clásico del problema de los semicuerpos es el sistema solar, contado con el Sol y los 9 planetas. Pero en general, uno puede decir, tenemos en el espacio 3 partículas colocadas en posición x1, x2, x3, etc. Es decir, la posición la voy a anotar como xj y sobre todo r3. Y cada partícula tiene una masa, m1, m2, m3, etc., ¿no? Entonces esta posición tiene una masa positiva. Y la idea es dejar que estas masas interactúen de acuerdo a las leyes gravitacionales y ver qué demonios pasa con todo este tipo de movimiento que aquí se produce. Una cosa que en realidad se lo puso de manifiesto no fue Newton, sino fue Poincaré mucho tiempo después, es que estas partículas, vean ustedes que son puntuales. Es decir, la partícula tiene una cierta masa, puede ser muy grande, yo solo me fijo en el centro de masa y ahí coloco todo el peso de la partícula, que es m1, m2, m3. Entonces, digamos que este es el problema de los n-cuerpos. Ese es el objetivo de estudio de la mecánica celeste. Todas las consecuencias que este tipo de problemas trae consigo. Déjenme empezar desde lo más sencillo posible, que es tomar n igual a 2. Entonces, para n igual a 2, ¿qué pasa si n es 2? Bueno, si n es 2, nuevamente colocamos las partículas con posición x1, acá está la partícula con posición x2, este de masa m1, este de masa m2, y nos olvidamos de todo lo demás que hay, queremos ver cómo van a moverse uno de acuerdo a la acción de las fuerzas que ejerce el otro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que calcular la fuerza sobre esta partícula. La fuerza sobre esta partícula
¿qué nos dice la ley de la gravitación de Newton? Pues que es directamente proporcional al producto de las masas y está en razón inversa del cuadrado de las distancias. Las distancias en este caso sería x2 menos x1 al cuadrado. Pero observen ustedes que esta es la magnitud de la fuerza. Entonces nosotros tenemos que darle una cierta dirección. Y queremos exactamente esta dirección. Entonces, recuerden que el origen está por acá, ¿no? Estos son los vectores de movimiento. Entonces, digamos que este vector que apunta en esta dirección, clase de cálculo, ¿no? Esto es x2 menos x1. Pero entonces tengo que dividirlo entre su módulo, porque si no alteraría la magnitud de la fuerza que ya calculamos. Bien, esto lo podemos escribir como 1m2 que multiplica el vector x2 menos x1. Todo esto, déjenme ver, esto es x2 menos x1 ¿de acuerdo? Ahora, no se los he dicho, pero ustedes ya me van a estar adivinando que para mí la constante de gravitación es 1. O sea, en toda la plática, porque si no, al andarla cargando, se me pierde. Te la supongo 1, y si nos interesan hacer cosas numéricas, la ponemos al final, ¿no? Entonces, con constante de gravitación 1, digamos que esta es la fuerza sobre esta partícula. Así se va a mover. Bien, pero esta fuerza, la segunda ley de Newton, también nos dice que es igual a la masa por la aceleración. Entonces esto es la masa m1 por la aceleración de esta partícula. Y así obtenemos la ecuación diferencial que rige el movimiento de esta partícula. Entonces voy a apuntarla aquí. Es m1, x1, dos puntos, es m1, m2 que multiplica x2 menos x1 sobre, y voy a denotar en general r1, 2, en general rij, va a ser la distancia entre la partícula I y la partícula J. Entonces aquí me queda rij al cubo, que por supuesto conmuta, ¿no? Son distancias. Bien, para la siguiente partícula hacemos lo mismo y entonces tenemos m2, x2, dos puntos, es m1, m2 por x1 menos x2, el producto sobre r, perdón, aquí es 1, 2 al cubo, aquí es r1, 2. Entonces digamos que este es el problema de los dos cuerpos. ¿Cómo se resuelve? Pues primero es dónde fijamos el origen. Y este es un problema filosófico, porque si uno se pone a pensar un poco, ¿cómo es posible que los egipcios hayan hecho todas estas pirámides de tal forma que la luz entre una vez al año y se iluminen estas cámaras notorias y no hayan podido ver cómo se mueven los planetas y tuvieron un conocimiento de qué onda con las leyes que salieron hasta Kepler, ¿no? Y entonces, digamos, una suposición es ¿y dónde me paro? O sea, ¿dónde pongo mi origen? Si yo pongo mi origen y era lo común en la Tierra, y desde la Tierra trato de seguir a Marte, yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, el movimiento es muy complicado. Es decir, si yo me paro en la Tierra, estoy aquí parado y empiezo a observar a Marte, resulta que la órbita de Marte hace una cosa más o menos así. Pero después aquí se regresa y luego es así. Es decir, tiene un chinito, ¿no? Los otros planetas tienen órbitas mucho más complicadas.
porque la órbita de la Luna es más complicada que desde la Tierra. Entonces, el dónde poner el origen es sumamente importante. Y o facilita o dificulta mucho el problema. Entonces, es tener unas buenas coordenadas, tener un buen marco de referencia y a partir de ahí hacer todos los aspectos teóricos que esto involucra. Entonces, si desde la Tierra esto es muy difícil, lo que uno hace es un truco que es muy sencillo, porque van a ver ustedes las ventajas que trae, es vamos a fijar el centro de masa en el origen. Al revés, ¿no? El origen en el centro de masa. Entonces, el centro de masa de este sistema de dos partículas es M1x1 más M2x2 sobre la masa total del sistema. Esto es el centro de masa. Y yo, todo lo que voy a hacer va a ser a partir del centro de masa. O sea, me fijo en el centro de masa y desde ahí estoy observando cómo se mueven todos los planetas. Y si yo me voy a fijar en este centro de masa, lo pongo en el origen, ¿no? Este va a ser el origen para mí. Es decir, si este es el origen, lo que yo tengo es que M1x1 más M2x2 y de ahí puedo determinar una coordenada en términos de la órbita. En este caso muy simple, y me va a ayudar para lo que sigue, y aquí obtenemos que x2 es menos n1x1 sobre m2, ¿no? Que como es masa positiva, no tengo ningún problema. Bien. Entonces, ahora sí, Kepler lo que hizo, o sea, volviendo a la historia de la filosofía, fue que puso su origen en el Sol. Y desde el Sol, si estudia el movimiento de la Tierra, pues la Tierra se mueve en una elipse. Y desde el Sol, si se fija en Marte, el movimiento de Marte es una elipse. A primera aproximación, porque si ve todos juntos, pues ya es una cosa mucho más complicada, ¿no? Y de eso les voy a hablar en un ratito. Entonces, fijamos el centro de masa en el origen y entonces observen qué ecuaciones son las que tenemos que resolver. Esta ecuación de aquí la puedo escribir como N1, X1, dos puntos, vale N1, N2, que multiplica a X2, pero X2 es menos M1, X1 sobre M2, menos X1. Todo esto sobre R12 al cubo. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos las cuentas y a ver, si me siguen, este M2 se va con este M2 y entonces lo que me queda es M1 o menos M1 que multiplica menos M1 X1 que multiplica a M1 más M2, acá está menos, ¿no? Sobre R12. Es decir, X1, segunda derivada, es igual, quito los M1s, es igual a lambda veces X1 y lambda obviamente es menos M1 más M2 sobre R12. Hago lo mismo y entonces obtengo que X2, dos puntos, es lambda. Es decir, fijar el centro de masa en el origen me permite escribir las ecuaciones en esta forma muy sencilla. Bueno, no se las voy a demostrar, pero estas ecuaciones diferenciales se pueden resolver de manera explícita. Y entonces, para cualquier condición inicial,
Las condiciones iniciales obviamente dependen de posiciones y velocidades. Nosotros podemos saber cómo se comporta una partícula en relación a la otra. Es decir, en otras palabras, el problema de los dos cuerpos es un problema que está totalmente resuelto. Nosotros conocemos expresamente todas las soluciones. Obviamente es un problema mecánico. Ahorita voy a regresar a eso. Y como problema mecánico, cada solución vive en un nivel de energía. Y lo que sabemos nosotros es que las soluciones a este sistema de ecuaciones diferenciales son las cónicas. Y si H es negativa y la energía del sistema es negativa, entonces la solución es un elipse. Si es cero, entonces es una parábola. Y si es positiva, pues tenemos hipérbola, ¿no? Son los movimientos elípticos, parabólicos o hiperbólicos que se hablan en los libros de mecánica. Bien, entonces, para dos cuerpos está todo perfectamente entendido. Y es muy importante porque cuando queremos hablar de más cuerpos, una primera aproximación que tomamos es la de dos cuerpos. Entonces, ese fue una de las grandes contribuciones de Kepler, que dice, los movimientos se mueven en órbitas elípticas. Entonces lo que hace es que ve que la energía del sistema es negativa, entonces cada planeta con respecto al Sol es una elipse, pero siempre los ve independientes. O sea, siempre estudió un problema de dos cuerpos. Y ahorita vamos a ver cómo se complica si nosotros agregamos otra partícula. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué es centro de masas? ¿Perdón? ¿Qué es centro de masas? Centro de masas es, digamos, el promedio de donde vive tu sistema. O sea, la definición de centro de masas es la masa por la posición de la partícula entre la masa total del sistema. Es el promedio con respecto a las masas, ¿no? O sea, el centro de masa de pues es el punto donde puede estar el equilibrio, a grosso modo. Y se define así. Y lo que estoy haciendo es que me estoy colocando en el origen. Bueno, ya que dijo la compañera eso, observen ustedes cómo se mueve el centro de masa. O sea, este problema es, cuando digo conocemos todo, es que el centro de masa está fijo en el origen, pero yo puedo sumar estas ecuaciones. Entonces, si yo sumo estas ecuaciones, ¿qué obtenemos? Tenemos M1, X1, 2 puntos, más M2, X2, 2 puntos. Esto es 0, ¿ok? Estos vectores están en distinta posición. Entonces, es decir, que M1 integro de 0 al tiempo t más M2, X2 punto, esto debe ser una constante, K1. Si vuelvo a integrar, entonces esto lo que dice es que M1, X1 más M2, X2 es K1 por T más otro K2. Y si lo divido entre M1 más M2, esto me da esta cantidad. Pero esto es el centro de masa, así lo estoy definiendo. Entonces, el centro de masa se mueve en una línea recta. ¿Sí? En otras palabras, yo estoy estudiando el movimiento de dos cuerpos o de tres cuerpos y siempre estoy parado, lo estoy viendo desde el centro de masa. Es decir, si van dos particulitas hasta allá lejos, yo no distingo ese movimiento, yo estoy parado en medio y las estoy viendo muy cerquita. Y sé además cómo es que ese centro de masa se está moviendo con respecto a todo el sistema. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas sobre este del centro? Es el lambda, es esta cantidad. Lo puse así porque lo interesante es que este lambda es el mismo para las dos ecuaciones. No. Esto depende de la distancia
entre la partícula 1 y la partícula 2, que obviamente varía conforme, como el tiempo varía. ¿Perdón? X1, 2 puntos es lambda por X1. ¿Esto? A ver, M1, repito, M1 por la segunda derivada de X1 lo escribo en esta forma al sustituir el valor de X2 por esta cantidad. ¿Sí? Y después de hacer las cuentas, me da esto. Pero hago lo mismo para M2, X2, 2 puntos. Y lo que descubro es que la cantidad que queda aquí, esto es, fíjate, es esta cantidad por X1. Si lo haces para X2, te da esa cantidad por X2. Y lo interesante es que esta cantidad es la misma, que es la suma de las masas sobre la distancia de las partículas Q. Así es como ve la lámpara. Entonces, como el centro de masa se va desplazando, si tú ves una elipse, lo que te refieres es que la elipse la vas viendo conforme te vas moviendo, pero alguien que estuviera fuera de ahí vería otra figura. Vería, si es de Marte, vería exactamente esta figura. Y si es la Luna, con 28 días, en cada ciclo verías un rizo diferente. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Seguimos? N igual a 3. Mejor N en general, ¿no? Es que la misma dificultad para 3 es para cualquier N, ¿eh? Es increíble. ¿Qué sucede? Ahora sí, el problema de los N cuerpos. Bueno, pues tengo aquí mis partículas. Y entonces, si yo a este le llamo XI, con masa MI, y a este XJ, con masa MJ, voy a ver cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre XJ. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decíamos es la masa por la aceleración es pues esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, la suma de todas, que es la suma con I distinto de J del producto de las masas por la distancia XI menos XJ. No, ¿verdad? Si no, le tendré que ponerle menos acá. Entonces es XI menos XJ sobre RIJ al cubo. Es decir, la partícula XI hace esta fuerza, la partícula XJ hace la semejante, y entonces cada partícula colabora con un vectorcito menos la misma, ¿no? Entonces tengo menos un sumarlos. Siempre que hay distinto de J tengo una fuerza de esta naturaleza. Bien, y esto vale para todas las partículas. Es decir, J igual a 1, 2, si n es 3, tengo el problema de los 3 cuerpos. Si n es 5, el problema de los 5 cuerpos, etc. Bueno, el problema de los n cuerpos quiere decir, vamos a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Nuevamente, el centro de masa hay que colocarlo en el origen, si no es todo mucho más complicado. Pues colocamos el centro de masa en el origen. Y si
colocamos el centro de masa en el origen, esto querría decir que M1 por X1 más M2 por X2 más MN por XN, esta combinación tiene que ser 0. Y observen lo siguiente. Yo voy a definir delta IJ. Delta IJ va a ser todos los vectores de la forma de posición, ¿no? X1, X2, Xn. ¿Este vector dónde está? Pues este vector está, cada uno está en R3 y tengo n. Entonces esto está en R3n. Y entonces voy a definir delta IJ, todos estos vectores para los cuales el XY está en la posición del XJ. Es decir, tengo un choque. Choca la partícula I con la partícula J. Y entonces yo defino delta como la unión de todos los posibles choques. Es decir, la unión con I menor que J, esto para no repetirlas, de delta y J. En este delta tengo broncas, porque tengo un choque, pero observen qué es lo que significa un choque. Un choque significa un cero en el denominador del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos singularidades, ¿sí? Que son cosas así. Santiago, quiero andar con un especialista, ¿no? Entonces, se los quito. Y voy a definir mi conjunto omega. Va a ser el R3 a la N menos todos los choques. Entonces, esto créanme, ¿no? Pero la teoría de ecuaciones diferenciales lo que me dice es que si yo no empiezo en un choque, entonces esta solución, la solución de este sistema existe y es única. Entonces siempre que tenga una condición inicial, le quito las broncas, siempre voy a tener una solución de mi sistema. Obviamente, esa solución sí me puede llevar a una colisión. Eso no lo estoy negando, ¿no? Pero no puede, lo que no puede es empezar en una colisión. Bien, pues entonces vamos a estudiar este sistema de ecuaciones diferenciales restringido a este conjunto de posiciones. Este conjunto de posiciones es lo que se llama el espacio de configuración. O sea, todas las configuraciones posibles están aquí. Y por eso lo llamamos el espacio de configuración. ¿Por qué es tan difícil este problema? Bueno, para n igual a 2 está totalmente resuelto. Y para n mayor o igual que 3, en particular para n igual a 3, es muy poco lo que se sabe. Entonces, el teorema de existencia y unicidad me da resultados teóricos. Sí, la solución existe y es única y está definida en tal lado. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se están moviendo las partículas? Eso no lo sabemos. Y obviamente, si estamos estudiando el sistema solar o cosas prácticas, a nosotros nos gustaría tener información sobre soluciones explícitas. ¿Cómo son estas soluciones explícitas en un problema de cuerpos? Observen ustedes que si nos acercamos a una... Si estamos aquí en el problema de cuerpos, y por eso es que es tan complicado, ¿no? Nos empezamos a mover, pero cuando esta se mueve un infinitesimal, entonces la fuerza que ejerce sobre esta ya es distinta. Pero si esta la mueve distinta, también influye en esta y en todas las demás. Y entonces es ahí un merequetengue medio chistoso,
Y además, si esta y esta son empujadas y chocan, pues ya truena. Inclusive si lo estoy haciendo en computadora, quiero simular, al momento en que me acerque a una colisión, esto se hace muy grande y el programa que estén trabajando, cualquiera que este sea, truena, ¿no? Los movimientos son no acotados. Bien, otra cosa que es muy complicada es, uno puede decir, esto es así a nivel de intuición para estudiantes de cálculo, defino R y J, un R y J yo lo defino, ahora defino el mínimo de ellos, o sea, R es igual al mínimo de R y J, es decir, la mínima distancia entre todas las partículas, ¿de acuerdo? Obviamente esto depende de T, son funciones que dependen del tiempo. Y entonces, teorema. Este teorema es de Painlevé y fue publicado en 1912. Y lo que nos dice es que si tenemos una singularidad, esto implica que R es 0. Es decir, si mi sistema de ecuaciones diferenciales presenta una singularidad, necesariamente la mínima distancia entre las partículas es 0. Pregunta: R igual a 0 implica colisión de al menos dos partículas. Sí. Durante muchos años fue una pregunta abierta. O sea, intuitivamente, de primera uno dice, debe ser, ¿no? Pues no, porque es la mínima distancia. Es decir, la mínima distancia a lo mejor está entre estos dos. Pero de repente, cuando estos se acercan, esta línea aquí se acerca mucho y otra se aleja. Y entre más partículas tenga, esa mínima distancia puede oscilar de manera muy salvaje. Entonces, no es claro que si la mínima distancia tiende a 0, al menos dos choquen. ¿Sí? En otras palabras, lo que yo les quiero decir es que, digamos, una visión burda del asunto es, en ese espacio grandísimo, yo aquí tengo mi conjunto delta. O sea, aquí están todas las singularidades. Por lo tanto, si tengo una singularidad, R es 0. Pero R significa esta raya. R igual a 0 significa esta raya. Eso quiere decir que si yo tengo una singularidad, la trayectoria se va a acercar a este conjunto. Si yo me acerco a un punto, ese punto debe ser uno o varios delta y J. Entonces, si yo me acerco a un punto, yo puedo decir, chocan estas dos o chocan estas tres, etc. Pero, a priori, nadie me está diciendo que me tengan que acercar de una manera tan bonita. Entonces yo me puedo acercar converjo al conjunto, pero no converjo a ningún punto sobre ese conjunto. Esos son un tipo de singularidades que se llaman singularidades en colisión, y esta fue una pregunta abierta durante muchos años y fue resuelta en 1997 por Sari. Es que es una propaganda, mi profesor. Por Sari,
junto con un alumno suyo, un chino, ellos encontraron que efectivamente si n es mayor o igual que 5, entonces puede haber singularidades donde ninguna partícula colisiona. Son las singularidades de colisión. Eso si quieren otro día se los platico con más detalle, ¿no? Pero es un resultado sorprendente que puede darse en este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, son ecuaciones diferenciales que tienen singularidades y que tienen unas singularidades que ellos mostraron que hay ejemplos donde esto sucede, pero la naturaleza de esos ejemplos todavía no está bien entendida hoy en día. Y ahí obviamente hay tema para investigar varias otras cosas. Entonces yo no sé si intuitivamente al menos les quede claro que este problema de los tres cuerpos es extremadamente complicado, muy complicado. Y en esta plática, que ya llevo un buen tiempo con esta introducción, lo que yo quiero hacer es una manera de encontrar soluciones explícitas del problema. Y de hecho, es la única forma, las únicas soluciones explícitas de este problema del problema de los n cuerpos que se conocen hoy en día son obtenidas de esta forma, que les voy a mostrar ahora, ¿no? Entonces, la charla se llamaba Configuraciones centrales en mecánica celeste. Esto es la mecánica celeste, el problema de los n cuerpos. Ahora vamos a ver lo que es una configuración central. Una configuración pues quiere decir, me agarro n partículas y entonces x1, x2, xn, n partículas están en configuración central. Si en ese instante el vector de posición, el vector de aceleración de cada partícula es proporcional, es paralelo al vector de posición de esa partícula. Y esta constante de proporcionalidad lambda es la misma para las n partículas. Es decir, supongan que existe una configuración donde el vector de posición y el vector de aceleración apuntan en la misma dirección, ¿no? Son paralelos. Bueno, si esto sucede, entonces esta configuración está en configuración. Esta es una configuración central. Las partículas están en configuración central. Uno puede hacer de aquí muchos truquitos, y el principal truco es el siguiente. En las ecuaciones de movimiento xj, dos puntos, vimos que era esta suma grande, ¿no? Si esto es la suma con i distinto de j de mi mj sobre r i j a distancia entre las partículas al cubo veces el vector xi menos xj. ¿De acuerdo? Bueno, esta ecuación se puede escribir, y es un ejercicio que se los dejo, es muy sencillo. Se puede escribir como la parcial de una función u con respecto de j, donde esta función u nosotros le llamamos el potencial del sistema, representa la energía potencial,
y es la suma con I menor que J, a un miembro de la suma de MI, MJ sobre la distancia de las partículas. Si ustedes definen esta función, ejercicio, muestra que la parcial de U con respecto de XJ es exactamente esta suma. Bien, en otras palabras, si yo a esta ecuación, que es mi definición de configuración central, la multiplico por MJ, entonces tendría MJ por XJ, dos puntos, es MJ por lambda XJ. ¿De acuerdo? Pero esto es la parcial de U respecto de XJ. Entonces, esto es la parcial de U respecto de XJ. Ese potencial. En otras palabras, lo que yo tengo que resolver es lambda por XJ le pongo MJ aquí. Lambda MJ XJ es la parcial de U con respecto de XJ. Y si alguno ya ignora de qué se trata, no me lo diga, dejen ponerla en la ecuación que siempre aparece en los libros, que es la parcial de U con respecto de XJ menos lambda MJ XJ. Es decir, es un problema de multiplicadores de Lagrange, ¿no? Se enseñaban en los cursos de cálculo 3 en la facultad. Es decir, una configuración central se puede ver como es el punto crítico, esta derivada es cero, el punto crítico del potencial restringido, que es problema de multiplicadores, restringido a un elipsoide. Este elipsoide depende de las masas, obviamente. Si todas las masas fueran 1, sería restringido a la esfera. Si no, pues se puede ir deformando en forma un elipsoide, ¿no? Entonces, una configuración central satisface esta ecuación, la podemos ver como una ecuación algebraica, y esta ecuación algebraica, en términos de cálculo, no es más que calcular los puntos críticos del potencial restringido al elipsoide de masas. Y de hecho, podemos calcular el valor, entonces, creo que está el compañero, el valor de lambda, porque como tiene esta forma muy sencilla, a lo mejor ya vieron ese teorema, nosotros podemos multiplicar estas ecuaciones por XJ, ¿sí? Es decir, tomo lambda MJ, XJ, lo multiplico punto por XJ, tuve que estamos en R3, entonces tengo que hacer lo mismo de este lado. Y después tomo la suma sobre todas las Jotas. Esto de aquí es la suma de lambda MJ por el módulo de XJ al cuadrado, punto, y esto de acá es una función punto XJ. Por esta función, vean qué forma tiene. Es 1 sobre la distancia. Es una función homogénea de grado menos 1. Y el teorema de cálculo me dice que esta expresión de aquí es menos el grado de homogeneidad. Esta es una función de homogeneidad de grado menos 1 por la función de valor del ¿no? Entonces, y esto de aquí, si yo lo multiplico por un medio, los físicos le llaman el momento de inercia del sistema.
Y el momento de inercia del sistema lo que está representando es, bueno, solo esto. Es otra cosa. Esto es el momento de inercia que representa qué tan grande o qué tan alejadas están todas las partículas. Y si este es el momento de inercia, resulta que por lo tanto lambda se puede escribir como es menos u sobre 2, ¿no? Eso es lambda exactamente. Si tenemos un problema, las configuraciones centrales se pueden reducir a un problema algebraico, que es este, en términos de ecuaciones, en términos de cálculo, representa los puntos críticos del potencial restringido al elipsoide de masas, y si estamos interesados en conocer el valor de lambda, lo podemos obtener de forma explícita. Entonces, déjenme ponerles, como soy muy malo para dibujar, les traigo algunos dibujitos de lo que se conoce de las configuraciones centrales para el problema de los tres cuerpos, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es resolviendo estas ecuaciones algebraicas. Entonces, y un poco de historia también para ubicarnos más o menos en qué época andábamos, se andaba cuando empezaron un estudio exhaustivo de estas configuraciones centrales. Entonces, el primero, en 1764, aparece un libro muy bonito de Euler sobre el problema de los tres cuerpos. Y en ese libro, lo que Euler demuestra es lo siguiente. Él nos dice, si tú pones tres partículas de masa M1, M2, M3 en las posiciones A, B y C, y si la distancia, esta razón de distancias, satisface una ley que ni la escribí porque es un poco complicada, pero solo depende de las masas, está dada explícitamente, entonces, bueno, y obviamente si velocidades iniciales son dadas de forma adecuada, entonces resulta que cada una de las partículas se va a moverse en un movimiento elíptico, en una elipse, cada una de ellas. Pero lo interesante del caso es que se van moviendo en sus elipses respectivas y en todo tiempo las tres partículas están alineadas y la razón de las distancias se preserva. Y entonces decimos que esta es una configuración de Euler y esta es una configuración central. De hecho, esta es la solución explícita de ese problema para este caso muy particular. Es lo que aparece en este libro de Euler. ¿Sí está claro? Bien. Bueno, después de Euler viene Lagrange, y Lagrange redescubre, usando otro tipo de trucos, las mismas ecuaciones de Euler y encuentra una nueva familia. Y esta nueva familia de órbitas periódicas es la siguiente. Él dice, si nosotros colocamos tres partículas de masas M1, M2, M3 en los vértices de un triángulo equilátero, entonces cada partícula se va a mover en una elipse, pero en todo momento ellas van a formar un triángulo equilátero. Todo tiempo el triángulo que se forma es un triángulo equilátero. Y estas son las configuraciones de Lagrange. Ahora, observen ustedes aquí qué forma tiene el potencial. Es decir, finalmente este es un problema algebraico donde lo que nos interesa es qué pasa con el potencial. Pero el potencial depende de la distancia entre las partículas.
no de dónde están las partículas. Entonces, si ustedes tienen dos partículas colocadas aquí y las rotan, la distancia entre las partículas va a ser la misma. Y eso, este potencial no se entera, porque solo depende de las distancias. Por lo tanto, si nosotros tenemos una configuración central y la rotamos, sigue siendo una configuración central. Y también se deduce de las ecuaciones, si tenemos una configuración central y hacemos una homotesia, hacemos más grande o más chica, sigue siendo una configuración central. Por lo tanto, nosotros vamos a contar las configuraciones centrales, módulo, rotaciones y homotesias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bien, regresemos a esos trabajos de Lagrange. Entonces, Lagrange, aparte, muestra que puede tener dos familias de este tipo, que es este triángulo equilátero y el inverso, ¿no? Es decir, solo van rotaciones en el plano, pero no en el reverso. Entonces, sale el triángulo que tiene la otra orientación, le da otra familia distinta de otros. Bueno, si regresamos, digamos, un poquito más de Euler. Euler en realidad, un poco más, es que por cada, ustedes tienen tres partículas, entonces hay 6 maneras posibles de ponerlas en la red. ¿Sí? Pero recuerden que entonces hay que dividirla entre 2, porque si no estamos juntando doble. ¿Sí? En otras palabras, para cualesquiera delimitación de tres partículas con una línea, tenemos exactamente una configuración central. La que se tiene rotar tres posibles permutaciones, módulo rotaciones y las dos de triángulo equilátero o de Lagrange. Otra cosa interesante es que aquí se puede ver más bonito, si la velocidad que se les da a estas partículas es 0, entonces las partículas chocan, pero chocan y se hace, y en todo momento el acercamiento es por triángulo equilátero. ¿Sí? Y otra cosa sorprendente es que este resultado no depende de las masas. Pues en el de Euler hay una relación que depende de las masas. De Lagrange no. Cualesquiera tres masas que ustedes coloquen en los vértices de un triángulo equilátero están en configuración central. Es sorprendente, ¿no? Depende de las masas. Bien, ahora, ¿qué otro tipo de configuraciones centrales se conocen? Digamos, esto es para el de tres cuerpos, se conocen todas. Bueno, N partículas en la línea también es un problema que está totalmente resuelto, que lo resolvió Moulton a principios del siglo pasado, y es que existe una por cada permutación posible, módulo rotaciones. Es decir, para N partículas en la línea tenemos exactamente N factorial entre 2 configuraciones centrales, exactamente, ¿no? Y después es fácil de las ecuaciones, es un ejercicio sencillo. Si ustedes ponen la misma masa en los vértices de cualquier eneágono regular, entonces eso va a ser una configuración central. La masa es la misma, ¿no? Y después si ponen una partícula en el centro de una masa distinta, eso siempre es una configuración central. Pero recuerden que las configuraciones centrales son puntos críticos del potencial. Entonces, como puntos críticos, nosotros podemos irnos a la segunda derivada o el hessiano y entonces ver si existen configuraciones centrales degeneradas o no, o cómo puede ir cambiando la topología en el espacio de movimiento.
todos esos cambios se dan por configuraciones centrales, de ahí la importancia de su estudio. Bien, estas configuraciones centrales son tan importantes para ciertas personas, las que me incluyo, y una de ellas es SMAIL, que para SMAIL este es uno de los, encontrar el número de configuraciones centrales es uno de los problemas claves de este siglo, a que habría que abocarse, ¿no? Y así, a nivel de feeling, para n igual a 3, existen exactamente 5 configuraciones centrales. Y ya les mostré otras configuraciones centrales. Para n igual a 4, ¿cuántas creen que existan? Javier, Lucio. Un poco atrás en una cosa, fíjate. Bueno, para n igual a 4, pero es un problema abierto. Ni siquiera se sabe si el número es finito o no. La conjetura famosa es que ese número debe ser finito, ¿no? Hay muchos debe ser finito. Evidencias numéricas de que ese número debe ser finito. Sin embargo, no hay ninguna prueba analítica de que efectivamente sea para ningún caso. Entonces, una aplicación de estas configuraciones centrales, déjenme, así es como nosotros empleamos este tipo de resultados, ¿no? Un problema que viene de estudiar estos movimientos planetarios es lo que nosotros llamamos el problema restringido. El problema restringido es, supongan que tienen dos planetas, los planetas están girando a una velocidad angular constante y hay otra partícula, aquí están los primarios que son el M1, M2, y entonces estos están girando en torno a un centro fijo y acá hay una partícula de masa M3, pero esta masa M3 es muy pequeña comparada con estas dos masas, de tal forma que estas masas siguen girando y el hecho de que este esté aquí pues no le hace casi ni cosquillas. Comenta. ¿Cómo mandas un cohete a la luna? ¿No? Entonces, pero sin embargo el movimiento de esta partícula depende esencialmente de estas dos masas, que son las grandotas. Ese es lo que nosotros llamamos el problema restringido. Pues nuevamente, ese sistema de coordenadas donde solo me movía con el centro de masas ya no es tan bueno aquí. Y ahora voy a tomar un sistema que esté rotando al igual que estas dos masas, de tal forma que esta partícula que esté acá se vea sujeto a la atracción de estos dos puntos fijos. Y entonces en ese sistema también podemos estudiar las configuraciones centrales. Y entonces las configuraciones centrales adquieren una importancia grande, porque resulta que las configuraciones centrales, vistas como puntos críticos de un potencial y en términos de las ecuaciones diferenciales, nos gustaría saber si algunas son estables o instables. Si son estables, entonces, estas son las tres, L1, L2 y L3, son las configuraciones de Euler, las primeras que vimos, ¿no? Que ahora se ven como puntos fijos porque estoy en el sistema rotatorio. Y las otras dos son las de Lagrange, las del triángulo equilátero. Entonces, estas de Lagrange, la pregunta es, ¿habrá masas para las cuales sean estables?
decir, que lo que ponga cerca permanezca cerca ahí con el tiempo. Y bueno, ¿dónde quieren colocar una estación espacial? Vamos a poner una colonia cósmica. ¿Dónde la colocamos, no? Si la colocamos hay mucha estabilidad, nos vamos a ir quién sabe a dónde. Porque necesitamos buscar sitios que nos den cierta estabilidad en este sistema. Y entonces, lo que se tiene es que observen que todo esto es para el problema de los tres cuerpos, solamente. Para configuraciones centrales para n mayor o igual que 4 se sabe muy poco. Y entonces el teorema lo que nos dice es que si 27 veces n1 más n2 más n3, perdón, si 27 veces n1 por n2 más n1 n3 más n3 es menor que n1 más n2 más n3 al cuadrado, entonces hay estabilidad. Y esto, en términos comunes y corrientes, como nosotros lo usamos, es decir, si existe una masa muy pesada en el Sol, en comparación de las otras, entonces podemos encontrar estabilidad para ciertas configuraciones de Lagrange. Esto es solamente para las configuraciones de Lagrange, ¿no? Bueno, y esto que durante mucho tiempo pasó como un resultado meramente teórico, se descubrió después de que ya estaba demostrado que los asteroides, la franja de asteroides, hay asteroides muy bien determinados. Y unos se llaman los asteroides troyanos y otros se llaman los asteroides griegos. Y ahí hay una leyenda de cómo los griegos luchaban con los troyanos, etcétera, ¿no? Y obviamente depende quién lo maneje, pone a los troyanos adelante o a los griegos adelante. Pero esos asteroides resulta que en el sistema Sol, Júpiter y asteroide están en una configuración de Lagrange. Entonces estos asteroides se pueden seguir de una manera muy sencilla porque hay un cuerpo muy pesado y entonces hay estabilidad. Obviamente no siguen exactamente la misma órbita por las perturbaciones que dan nosotros, pero hasta ahorita se han podido seguir perfectamente. Y ahí van. O sea, en el sistema adecuado, la teoría que yo me sé es que los troyanos van adelante, es decir, los troyanos están en el E4 y los griegos están en el E5 con relación al Sol, el Júpiter. Lo hice en toda esa estructura tan compleja que son el anillo de asteroides, ¿no? La franja de asteroides entre Marte y Júpiter. Bien. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de cuál es la importancia de las configuraciones centrales y antes de seguir adelante, ¿no? Entonces yo enumeré aquí las que a mi juicio son las principales, pero no son las únicas. Entonces, como les decía, para el problema de los tres cuerpos de Lagrange, resulta que en un problema de los n cuerpos, la colisión total es más asintótica a una configuración central. Es decir, tres partículas pueden chocar o asintóticamente haciéndose un triángulo equilátero o en esta posición colineal. Y no hay ninguna otra forma. Para cuatro partículas, pues conocemos poco, ¿no? Y no tampoco, ahorita les quiero explicar por qué. Y en general, para n cuerpos, yo me puedo acercar a colisión total solamente por configuración central.
Entonces, la colisión total es siempre asintótica a una configuración central. Pero si nosotros sabemos qué pasa en la colisión total, entonces esto nos permite estudiar, si me da tiempo les explico un poco, la dinámica cerca de colisión total. Entonces, muchas veces las partículas se acercan, déjenme ponerlo para 4, y casi chocan, pero de repente, si chocan primero 2, las empujan y se van, y ya no hay colisión cuádruple. Sin embargo, este movimiento raro de las partículas que se está dando cerca de la colisión total, es posible estudiarlo vía estudiar una vecindad de lo que pasa en esa colisión total, y la estructura que de ahí emana, ¿no? Entonces, otra propiedad importante es que, y esta es muy interesante, nos da soluciones explícitas del problema de los n cuerpos. Porque lo único que tenemos que resolver es un problema de 2 cuerpos, que son estas órbitas que les mostraba la huella de Lagrange. Y después, si tenemos una configuración central, tomamos QI de t igual a phi de t por QI, que es la configuración central. Y eso es una solución, se puede demostrar que eso es una solución del problema de los n cuerpos. Y son las únicas soluciones explícitas que se conocen hoy en día. Últimamente, bueno, hay varios resultados, encontrar órbitas periódicas, ¿no? Pero estos resultados famosos de Chinchine y Montgomery de hace 2 años son teóricos en el sentido que demuestran la existencia de una órbita periódica con tales propiedades, y después numéricamente se encontraron condiciones iniciales que nos permiten visualizar esas órbitas, ¿no? Pero así explícitamente, que si a tal tiempo estoy en tal posición, pues son estas, ¿no? Las que emanan de las configuraciones centrales. Después, la estabilidad de las configuraciones centrales nos da información de la estabilidad de las órbitas periódicas. Entonces, conocer cómo son la estabilidad de un punto, una configuración central, en ese sistema rotatorio al que da origen, nos permite decir esto de los asteroides troyanos, por ejemplo. Y los puntos de bifurcación, para allá los que estudian cosas de topología, pues nos dicen, nos dan las bifurcaciones que ocurren en el espacio, ¿no? Donde se mueven todas las partículas. Digamos, lo que se tiene para n igual a 4 es bien poco. Para n igual a 4, sí, para 4 masas iguales, al Lange-Lewin, lo que demuestra es que necesariamente debe haber un eje de simetría que contenga al menos 2 partículas. Es decir, 4 masas iguales, es decir, que las partículas no se pueden mover tan arbitrariamente, y entonces, bueno, siempre están las colineales, o pueden tener 2 moverse aquí y las otras 2 moverse aquí. Para que se encuentren en una configuración central. Sí, para configuración. Entonces pueden tener esto, o puede suceder esto, que es, o sea, todas las partículas tienen la misma masa, ¿no? Está aquí, y esta cuarta está en el baricentro, ¿no? De este triángulo equilátero. O
esta puede estar aquí, y esta otra, esto es un triángulo isósceles, en algún punto, en algún medio, en este eje. Y entonces, en base a esto, su resultado famoso es que para 4 masas iguales existen exactamente 50 centrales, que son estas. Porque ¿cómo se cuentan, no? O sea, aquí tenemos 4 factorial sobre 2, que son 12, ¿no? ¿Cuántas tenemos aquí? Las permutaciones posibles son 4 factorial, ¿ok? Pero, si yo las voy rotando 45 grados, tengo la misma. Entonces, en cada clase de equivalencia hay 4. Entonces, aquí tendría 4 factorial sobre 4, que son 6. Para este, pues aquí en cada clase hay 3, ¿no? Nada más, de todas las posibles. Entonces sería 4 factorial entre 3, que son 8, y aquí son todas las posibles, ¿no? Entonces, todas las permutaciones posibles, que es 4 factorial. Yo, ahora es un triángulo isósceles, y las partículas pesan lo mismo, las puedes poner donde quieras, ves cuántas posibilidades tienes. Esto es 4 factorial. Y la suma de esto debe ser 50. O sea, 12 y 6, 18 y 26. 4 factorial son 24, ¿no? Son las 50 configuraciones centrales que encontró Son iguales para que distinguir uno de los dos. Porque quieres contar todas. Porque quieres contar todas. Sí, porque serían. No, una por cada permutación aquí. Pero si las más iguales serían distinguibles, Sí, pero si les pones nombre. O sea, para mí también, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver. Que tengan la misma masa no quiere decir que tengan el mismo cuerpo. Exactamente, eso. Que tengan la misma masa no quiere decir que sea el mismo cuerpo. O que esencialmente la oposición que forman es la misma. Por eso es que si no, no van a creer que es 50. O sea, es 50, el resultado es 50 módulo contándolas de esta forma, ¿no? Ahora, mi pequeña aportación en esta dirección es, yo considero que las masas tienen 2 ejes de simetría, pero como hipótesis. Entonces, para que esto sea posible, estas masas tienen que ser iguales. Si normalizo, tienen masa 1, y después estas masas, esta puede tener masa alfa y esta de aquí masa beta, pero se mueve en esta línea. Entonces, ¿cuántas configuraciones centrales de este tipo hay? Entonces, el resultado lo que dice es, yo las divido de 2 formas, ¿no? Yo les llamo el problema del cometa o del papalote, por la forma que y entonces, el resultado es que para cualquiera alfa y beta existe exactamente una, ¿sí, compañero? Sin hacer juegos con las presentaciones, exactamente una convexa. O sea, que tiene esta forma. Y lo que dice es que para las no convexas, es decir, para esta forma, cometa o convexo,
Entonces, si alfa es muy grande comparado con beta, no puede existir configuración central. Y si alfa satisface ciertas propiedades, pero eso no está demostrado todavía, vemos que ahí vamos, es que puede haber, hay una, si esto es un triángulo equilátero y este está en el baricentro, esta necesariamente pesa 1, que es la que disponía un neágono en el baricentro de cualquier mesa, ¿no? Y también hay unas que se forman un triángulo equilátero y esta se va subiendo aquí hasta que de repente, si esta es muy pesada, no hay ninguna. Entonces la conjetura, o sea, no está totalmente demostrada, es que puede haber máximo 2 no convexas. ¿Sí? O sea, lo que está demostrado es, siempre hay una convexa, si esta es muy grande, no existe ninguna cóncava, y el máximo número de cóncavas que hay es 2. Obviamente está muy lejos de resolverse cuál es el número total, ¿no? Porque a pesar de que aquí varían con 2, el hecho de trabajar las simetrías facilita mucho los cálculos. Pero pues yo puedo tener, y se ha demostrado que puedo tener, digamos, una aquí y 3 por aquí, configuración central. Entonces, cuando uno quita las simetrías, el problema es terriblemente complicado. De hecho, la conjetura es de que no se sabe si el número es finito o no, aunque todo el mundo dice que debe ser finito, ¿no? Pero de repente encuentran esto, luego encuentran otra vez, caray, a lo mejor el número es más grande, no se sabe esto. Yo no sé si estén cansados, les sigo otro ratito. Entonces, a ver cómo está el asunto. Parte del problema por el cual resulta extraordinariamente complejo el planteamiento de los n-cuerpos es muy ambicioso el propósito, digamos. Tratas de considerar todas las posibles posiciones iniciales con todas las posibilidades de dirección. Posiciones iniciales y velocidades. Eso, velocidades como de dirección de movimiento inicial. Y entonces las soluciones pues, son una barbaridad, ¿no? Ese es como un primer punto que capto de lo que has planteado, ¿no? Entonces una segunda cosa es que lo que se empieza a observar con el trabajo de Euler y luego de Lagrange es que cuando están ubicados de cierta manera los cuerpos y su movimiento está regido por esa regla de que, o sea, porque decir que el vector de posición es paralelo a la aceleración quiere decir que la fuerza resultante de todo el sistema para cada cuerpo apuntan todos hacia el origen, ¿no? Eso es lo que define una configuración central. Y entonces lo que se va estudiando es que cuando están ubicados de acuerdo a esa regla extraordinaria, digamos, ¿no? Los cuerpos, entonces tiene soluciones así, se simplifica todo el planteamiento, ¿no? Y es que hay una cosa que te voy a contar, y es... Claro. Esta es una conclusión. Eso, que comenta Javier, lo que provoca es que este problema de los... Si estamos en configuración central, este problema de los de cuerpos se desacopla. O sea, lo puedes desacoplar
es resuelves el problema de Kepler y es el problema de Kepler por la configuración central. Entonces, en ese sentido está desacoplado. Se están moviendo de una forma muy particular y entonces lo desacoplas. Y si lo desacoplas, pues las órbitas de Kepler son las elipses y por eso estas partículas se movían en estas elipses, ¿no? Es decir, cuando empecé la plática con un problema de dos cuerpos, lo que vimos es que era la ecuación x1 dos puntos igual a lambda x1 y x2 igual a lambda x2. Así definí las configuraciones centrales. Ese sistema sí lo podemos resolver. O sea, lo desacoplamos y hasta ahorita las únicas que han podido ser desacopladas de esta forma, las soluciones, son las que vienen de configuraciones centrales. Y entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia en lo que se ha podido estudiar que es como se presenta el problema entre los cuerpos celestes, con qué frecuencia? Digo, porque hay un aspecto que podría pensarse como en términos de simplificar el análisis, ¿no? Y llegar a una solución explícita, etcétera, ¿no? O sea, tú supones, vamos a suponer que están en una configuración central y entonces vas viendo todo lo que puedes sacar ahí, ¿no? Y incluso vas viendo cómo tendrían que estar para que tú pudieras considerar que estaban en una configuración central, etcétera, ¿no? Pero eso que está en configuración central está todo. Ándale. Pero lo que digo es, eso podría tener su origen en una búsqueda de ir simplificando un problema tan complejo como estaba planteado inicialmente. Pero, ¿qué ocurre en la naturaleza? No lo sé. El único ejemplo que se conoce es el de los troyanos. No, todo el demás trabajo es teórico. El problema del sistema solar, por ejemplo, si ya vimos los problemas que hay para estudiar el de 3 cuerpos o el de 4 cuerpos, el sistema solar, hay otras técnicas que no he hablado aquí, que son un poco más complejas, que es, consideras una masa unitaria, que es el Sol, y después n masas que son prácticamente cero comparadas con esa, y ese problema lo puedes resolver. Y después tomas perturbaciones de ese problema, y eso es lo que refleja nuestro sistema solar. Porque finalmente sabemos que los cuerpos se mueven a primera aproximación en estas órbitas keplerianas, ¿no? Entonces partimos de ahí, eso ya lo sabemos, y entonces lo que se hace es perturbarlo. Si entrarle desde acá, esta es una herramienta muy general, ¿no? N cuerpos, en cualquier posición, cualquier velocidad. El problema restringido de 3 cuerpos sí que tiene aplicaciones. De hecho, un viaje o estudiar el movimiento de la Luna. ¿Cómo se estudia el movimiento de la Luna? Es bien complejo y la forma de estudiarlo se considera simplemente el Sol a la Tierra como los primarios, estos que están girando, y luego a la Luna. Pero esta es una historia bien simpática. Cuando Poincaré fue a Estados Unidos, le invitaron a Princeton a dar una conferencia famosísima. Entonces Poincaré llegó ahí en su conferencia y dice: ¿dónde está Hill? Y nadie conocía a Hill, porque Hill no era de la economía matemática. Hill era un burócrata que en sus ratos libres hacía matemáticas, se interesaba en problemas de mecánica celeste y le mandaba sus trabajos a Poincaré. Poincaré decía: este es un genio, ¿no? Pero no lo conocía nadie. Y después, bueno,
Poincaré lo alabó tanto que ya fue muy conocido. Y Hill se dedicó a estudiar las órbitas de la Luna, cómo se mueve la Luna. Y entonces lo que él dijo es, no, es que considerar un problema restringido puede ser todavía muy difícil, porque el caso de la Luna es más especial, ¿no? Porque digamos, en el caso de la Luna aquí está un cuerpo, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y estos están girando, pero pues, el centro de masa de estos dos está sobre el Sol, ¿no? Y la Luna está por aquí. Entonces el Sol le hace perturbaciones pequeñas a la Luna. Es un problema restringido en tres cuerpos muy especial. Entonces, lo que dice, mira, manda al Sol muy lejos y concéntrate en este estudio y solo toma cómo me perturba. Y ese es el problema de Hill. Y pues dio mucha información sobre el movimiento de la Luna, pero aún no está totalmente. Nadie puede decir qué pasa con la Luna, no exactamente. Tenemos unas nociones muy buenas de cómo se mueve, dónde va a estar, pero siempre hay pequeñas perturbaciones. A estos problemas, digamos, otro problema restringido es, tenemos la Tierra, tenemos la Luna y queremos mandar un cohete y queremos que llegue pues, al cráter que está aquí, no a cualquier lado, ¿no? Entonces, pues lo estudiamos como un problema restringido. Entonces, teóricamente, sacamos cuál es la órbita para que llegue aquí. Pero en el universo no está nada más la Tierra y la Luna. Está el Sol, está Júpiter. Entonces, mueve ese cohete que se lanza. Hay fuerzas que están actuando. Entonces, bueno, computadoras, con teoría de control, son muchas las personas que intervienen, ¿no? Entonces, cuando dicen, mira, yo esta es la trayectoria ideal. Entonces, simplemente, cuando me aleje, ¿quién sabe cómo va? Pues, cuando me aleje un poco, ya no lo voy a poder traer a esta trayectoria ideal. Entonces, mejor le pongo un control y lo mando a esta trayectoria ideal. Y luego, cuando se desvía, lo controlo. Y así llega a precisión de pocos metros. Son unas cosas fantásticas. Y otra cosa, las cosas chistosas que no he enterado, por ejemplo, eso de considerar una masa como una partícula puntual, fue muy simpático porque no sé si se enteraron del choque del cometa con Júpiter. Un cometa esencialmente se mueve también a primera aproximación en una de estas órbitas keplerianas, y entonces el Sol pues, es uno de los focos de esta especie de elipse generada, ¿no? Y los que se han estudiado hasta ahorita, pues ha sido en base a que se mueve en una elipse de excentricidad muy grande y el Sol está en uno de los focos. Entonces los astrónomos, que fueron además astrónomos aficionados, fueron los primeros que descubrieron este cometa que se llama ellos el Showalter-Levy, primero pues eran muy buenos observando los cielos, ¿no? Después ellos mismos descubrieron que era un cometa. Y después, la otra cosa muy interesante es que el foco no estaba en el Sol, sino que estaba en Júpiter, que es una masota muy, muy grande. Entonces le iba a dar la vuelta a Júpiter y no al Sol. Y lo empezaron a estudiar. Y ya sabiendo todos esos elementos, pasaron varios días hasta que a alguien se le ocurrió, oigan, ¿y cuál es el apocentro? Es decir, ¿cuál es la distancia más cercana
que este cometa va a pasar de Júpiter. Entonces la calcularon y resulta que esa distancia era más chica que el camino de Júpiter. Entonces iba a chocar, ¿no? Entonces ya todos, las fotos que se recibieron fueron magníficas, ¿no? Se ve exactamente antes de que choque, después de que choque. Pero con masas puntuales ayuda mucho y de repente también hay que situarse que no es la realidad, ¿no? Estos choques que yo les digo, teóricamente se estudian muy bonitos y se da una dinámica cualitativa de los cuerpos, pero si los cuerpos tienen masa, tienen cierto volumen. Entonces nunca van a estar en la misma posición, los centros de masa. Es un poquito antes de que lleguen, chocan, ¿no? Es decir, lo que yo les estoy diciendo no vale para irse a limpiar y jugar, ¿no? Pues aquí no pasa, o sea, son cuestiones puntuales. O le pegas o no le pegas, pero no es que le des de ladito y se vaya para allá. Bueno, pues yo creo que aquí le paramos. Otro día les platico sobre qué es lo que pasa con las partículas cuando se acercan a la colisión total.